Lo que voy a compartirles es una de esas situaciones que te dejan perplejo. Puede que lo consideren solo un viaje laboral más, pero cuando se trata de mi superior, Ricardo, les aseguro que nada es común. En estos días, me resulta agotadora la falta de iniciativa de mi esposo, Marcos. La propuesta de viajar con alguien como Ricardo, a pesar de incomodarme, genera en mí una emoción indescriptible. No quiero que haya confusiones, mi cariño por Marcos es genuino, sin embargo, siendo sinceros, percibo que hay algo que no está completo en nuestra relación matrimonial. Es una persona amable, nunca muestra celos, casi excesivamente reservado, llegando a ser avergonzado en ocasiones. Al observarme en el espejo, reflexiono sobre mi edad, 35 años, sigo disfrutando de la vida y conservo mi atractivo femenino. Me siento capaz de generar entusiasmo en cualquier momento. Sin embargo, la calma y la indiferencia de Marcos me hacen experimentar una soledad abrumadora. Sin embargo, Ricardo, mi superior, es una persona totalmente distinta. A pesar de tener 50 años, luce como si tuviera 40 a lo sumo. De gran estatura, con una complexión ancha, poseedor de un carisma único y, por supuesto, esa presencia imponente y dominante que lo caracteriza. Al momento de ingresar a una sala, todas las miradas convergen en su dirección. A pesar de mis esfuerzos por mantenerme distante, no puedo evitar seguir observando. Aunque algunos puedan desaprobarlo, la actitud dominante de Ricardo, en contraste con la pasividad de mi esposo, ha captado mi interés. La empresa en la que trabajo está a punto de concretar una importante compra, por lo que debo desplazarme a una ciudad diferente. Por lo general, suelo ser yo quien maneja, pero la actitud de Marcos me dejó completamente sorprendido. Con un tono relajado y sin preocupación, sugirió que permitiera a Ricardo llevarla. ¿Podría ser una opción más segura y evitar el agotamiento? Experimenté una creciente furia interna, como si me estuviera consumiendo, aumentando mi sensación de soledad. Eso fue todo lo que se me ocurrió. En vez de enfrentarlo, opté por responder con un simple está bien, por supuesto. Una parte de mí ansiaba desafiar la actitud tranquila de Marcos, sin embargo, una vez más, me vi imposibilitado de actuar de otra manera. El lunes, al terminar la jornada laboral, decidimos emprender un viaje por carretera. Estar junto a Ricardo durante mucho tiempo provocó una intensa mezcla de enojo y emoción en mi interior. Algunos comentarán que está casada, pero viaja con otro caballero. Sin duda, me molesta cuando Marcos aprueba mi propuesta, pero al mismo tiempo, despierta mi interés de alguna forma. ¿Qué demonios ocurrirá en el transcurso de este viaje? Voy a relatar minuciosamente cómo quedamos atrapados en un vehículo y todo lo sucedido desde el inicio, se los aseguro. El desenlace promete ser sumamente emocionante. Mientras me acercaba a la imponente y colorida colina de Ricardo, experimenté una sensación de mareo provocada por la combinación de enojo y entusiasmo. Aún podía escuchar claramente las palabras de Marcos: no te preocupes, ve con Ricardo. Montar en ese enorme y sombrío animal provocó que mi pulso se acelerara. Me pareció que la imponente presencia del submarino y el potente rugido del motor me evocaban mucho a Ricardo en persona. Al abrir la puerta y tomar asiento en el sofá de piel, experimenté la sensación de frescor en contacto con mi piel. Noté que mi falda estaba un poco más corta de lo normal. Intenté adaptarme con prontitud, pero sorprendí a Ricardo mirando de forma sigilosa. A pesar de ser un instante fugaz, la mirada brillante reveló todo. Tranquilízate, Sofía, nos espera un extenso trayecto por delante, arrancó el motor y comentó con total naturalidad. Para disimular mi ansiedad, me vi en la necesidad de aclarar la garganta. Traté de dibujar una sonrisa relajada, a pesar de sentir la emoción palpitar en mi interior. Vaya, este automóvil es tan sorprendente como tú. Las palabras se me salieron sin querer, hasta yo quedé asombrado. Por lo general, no suelo expresarme de forma tan contundente, pero en ese instante la emoción del momento estaba influyendo en mí. Desde el asiento del conductor, Ricardo apenas dejó escapar una risa. La camioneta todoterreno me hace sentir libre, como si fuera mi propio territorio. Espaciosa, resistente y robusta. En el momento en que pronunció esas palabras, percibí su mirada fija en mí brevemente, como si estuviera hablando no solo del vehículo todoterreno, sino de su propia persona. La seguridad con la que sujetaba el volante me provocó morderme el labio. Me fue imposible evitar reflexionar. Sería genial si Marcos pudiera comportarse de esa manera.
Antes de que la trama se vuelva aún más sorprendente, les recomiendo suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido nuevo. Además, me gustaría contar con su respaldo mediante comentarios y reacciones al final. Nos dirigimos hacia la carretera. Mientras avanzábamos sobre el pavimento mojado y brillante bajo la luz de los faros, el automóvil estaba notablemente tranquilo debido a la suave lluvia que caía afuera. Solo se escuchaban el suave zumbido del motor y el leve repiqueteo de la lluvia contra la ventana. Durante un breve momento, el silencio se apoderó del ambiente. Una vez más, fue Ricardo quien lo dañó. Sofía, en el pasado hemos asistido a diversas cenas de trabajo, pero nunca habíamos emprendido un viaje tan extenso juntos. ¿Cuál es tu estado emocional en este momento? Me causó asombro, ya que por lo general no es aficionado a conversar mucho fuera del ámbito laboral. En mi cara surgió una leve sonrisa, lo cual resulta un tanto peculiar. Siempre creí que te inquietaba mi carga de responsabilidades, pero ahora estamos en un camino desconocido para ambos, conduciendo juntos. Ricardo apartó la vista de la carretera brevemente para dirigirla hacia mí. Quizá la información que poseo sobre ti, Sofía, no sea adecuada. Quizás desees conocer más acerca de ti mismo. En ese instante, mi corazón dio un brinco y después empezó a latir más rápido. No suelo recibir comentarios de ese tipo por parte de mi superior. Mientras tanto, me acomodé en la silla, convencida de que mi falda se había elevado ligeramente. La presencia de Ricardo se hacía notar. Observé que no mencionaste nada al respecto. Por espacio de unos 30 minutos, el automóvil siguió su marcha en completo silencio y con una extraña atmósfera de tensión. Realicé algunas preguntas breves de vez en cuando y él respondió de manera concisa. Sin embargo, en sus palabras se percibía un matiz que parecía intensificarse. En ese preciso momento, una señal luminosa de precaución se activó en el panel de control. Revisión de la luz del motor. De repente, una mueca de asombro se reflejó en el rostro de Ricardo. Este automóvil siempre responde de manera confiable, por lo tanto, sería conveniente hacer una parada. En ese momento, la intensidad de la lluvia había aumentado considerablemente. Casi no había tráfico y no se percibía actividad humana en los alrededores. Al fin halló un sitio para estacionar el automóvil y apagar el motor. Tras apagar el motor, le dio un suave toque al volante. Me parece que suelto muchas palabras. Comenté que mi todoterreno nunca decepciona y quizás surge algún contratiempo. Ojalá no sea algo serio. Sentí cierta intranquilidad creciendo dentro de mí. La soledad, junto con la lluvia, generaron más tensión, aunque posiblemente también avivaron la curiosidad y emoción que bullían en mi ser. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? La noche está cayendo. Ricardo dirigió su mirada al firmamento, que se tornaba oscuro a causa de la lluvia, para luego volver su rostro hacia mí con una expresión de seguridad y una sutil sonrisa. Tengo presente haber avistado una estación de servicio cerca de este lugar. Quizás podríamos desplazarnos en coche hasta ese lugar para que lo examinen. Antes que nada, permíteme revisar la situación. Después de eso, decidió bajar ligeramente la ventana, tratando de estirarse, lo que provocó que las gotas de lluvia salpicaran el interior del vehículo, mientras yo me acomodaba en el asiento, experimentando una sensación incómoda pero a la vez atrayente. He notado que a mi jefe generalmente no le suele importar tanto. Normalmente, solamente se interesa por mi bienestar, conversa sobre el trabajo y ahí se detiene. Sin duda, esta noche me encontraba con un estado de ánimo distinto. En el preciso momento en que reflexionaba sobre ello, dirigí mi mirada hacia mi falda. ¿Será que estoy enseñando demasiado? Me cuestioné sobre el significado de Drenia antes de sorprenderme al ver a Ricardo observándome fijamente. Me vi obligado a tomar una profunda bocanada de aire. Estamos atrapados en un vehículo en mitad de la nada. El daño persiste y la lluvia no cesará en un futuro cercano. Cada vez más fuerte resonaba en mi mente la pregunta. Sofía, ¿qué otros sucesos nos depara la noche? Ricardo estuvo un tiempo tratando de conseguir cobertura en su celular, pero con la lluvia cayendo y las ventanas casi empañadas, pude escuchar sus susurros. Si la fortuna nos acompaña, es posible que logremos captar algo de señal. Observé cómo lograba captar solo una débil señal y acercaba el teléfono a su oído. Decidió hablar en tono más bajo. Desde lejos, observaba atentamente tratando de descifrar su gesto. Tras un breve lapso de diálogo telefónico, giró hacia mí con una sutil sonrisa en el rostro.
De forma tranquila expresó que, lamentablemente, es posible que transcurran alrededor de 5 horas antes de que llegue un grupo de rescate y, para complicar las cosas, no hay ninguna estación de servicio cercana al final. Esto implicaba que debíamos disfrutar de nuestro tiempo aquí, en la SUBE. Al oír esas palabras, experimenté una peculiar emoción dentro de mí. Una parte de mí experimentó miedo al encontrarme sola en un lugar apartado durante la noche, mientras que otra parte se llenó de entusiasmo al estar aislada con Ricardo, sin ninguna persona cercana que pudiera interrumpirnos. En el automóvil, mi corazón se apretó con intensidad, llegando casi a causar dolor. Mientras Ricardo se aproximaba lentamente, permanecía sentado escuchando el sonido de la lluvia golpeando las ventanas. Al principio, reinó un breve momento de silencio. Después me dirigió la mirada y expresó: «Me gustaría oír algo de tu parte, Sofía». Lo observé sin tener certeza de mis palabras. Por lo general, la relación entre mi jefa y yo solía ser muy seria, nunca hablábamos de asuntos personales, pero en este momento su expresión parecía más acogedora de lo habitual. Aún percibía la presencia de su mirada dominante, sin embargo, también noté una energía de cuidado, como si deseara mi comodidad o quizás tuviera otros propósitos en mente. Era imposible preverlo, sin embargo, el matiz de su voz me conmovió y no pude resistirme. Con el pulso acelerado, murmuré la pregunta: «¿Qué deseas escuchar?». Mientras hablaba, entretenía mis dedos con el borde de mi falda, notando cómo su mirada se dirigía precisamente hacia ese punto. Sin apenas reflexionar, moví mi melena oscura de mi hombro. Ricardo, en un tono confidencial, habló en voz baja. Como ilustración, expresó: «Hemos colaborado durante un extenso periodo, sin embargo, desconozco tus preferencias y deseos. Parece que siempre estás evitando ser descubierto». El impacto de esas palabras fue intenso, como si hubieran tocado una parte de mí que había permanecido oculta durante mucho tiempo en mi relación matrimonial. La percepción de no cumplir con las expectativas de masculinidad. Tenía el deseo de decir la verdad, pero me contuve. A pesar de ello, mi voz se estremeció. En tono discreto, mencioné que no me encontraba ocultándome demasiado. Bajo la débil iluminación de la SUBE, apenas existía separación entre nosotros. Cuando mis ojos se encontraron con los de Ricardo, una intensa emoción me invadió de repente, notando claramente cómo su respiración se agitaba al unísono. Jamás olvidaré ese instante, te lo aseguro. Ambos parecíamos detenidos en el tiempo, tratando de encontrar las palabras adecuadas para seguir la conversación. Al fin, volvió a hablar después de un largo tiempo en silencio. Las palabras parecían quedarse atrapadas en su garganta por un instante y después, con una suave sonrisa, menciona el nombre Sofía. El simple hecho de escuchar cómo pronunciaba mi nombre provocó que se me pusiera la piel de gallina. Justo al momento en que las palabras nos abandonaron, tuvimos la sensación de estar aprisionados en una especie de fuerza magnética. Lo próximo que descubrí fue que me estaba inclinando y al notar su proximidad, mi corazón latía más rápido. Nos aproximamos tanto que logré oler su fragancia y sentir su aliento cálido rozando mi piel. Sin darme cuenta, mi mente lanzó un grito interno: «Detente, Sofía». Sin embargo, mi cuerpo no obedecía. La inactividad de mi marido, Marcos, la sensación de vacío que había experimentado durante un largo periodo, la actitud firme y dominante de Ricardo, todo eso se hizo eco en mi mente simultáneamente. Decidí cerrar mis ojos y simplemente me dejé llevar por la situación. Por un instante, los latidos de mi corazón retumbaban con tanta intensidad que parecían eco en mis oídos. Era imposible resistir la atracción que surgía entre nosotros. Ricardo también parecía experimentarla, ya que percibí como una de sus manos buscaba la mía con delicadeza, mientras la otra se acercaba como si quisiera rozar mi hombro. Al inclinarnos el uno hacia el otro, parecía que todos los ruidos del mundo desaparecían, a excepción de nuestra respiración. Mi corazón palpitaba con tal intensidad que no lograba apaciguar la tormenta que se gestaba en mi ser. Me impactó mucho ver cómo Ricardo estaba completamente inmerso en esa misma pasión ardiente. La mirada de su rostro, firme pero al mismo tiempo suavizada por la ocasión, disipó cualquier indecisión que pudiera existir. Acto seguido, Ricardo posó con delicadeza su mano en mi hombro. La cercanía me hizo sentir nerviosa de arriba a abajo. El roce de su piel desencadenó en mí una fuerza que jamás había experimentado. Mientras mantenía los ojos cerrados, percibí como su otra mano se movía suavemente hacia la delgada tira de mi vestido. Con destreza, ajustó su ropa con delicadeza, demostrando un dominio total de la situación.
En ese instante, la voz racional en mi mente se desvaneció por completo. Bajé un poco la cabeza, permitiendo que esa sensación de calor recorriera suavemente mi cuello. Cada caricia parecía colmar el vacío que habitaba en mi ser. Mientras tanto, reuní la valentía necesaria para también quitar mi otra banda. Simultáneamente, mi mano llegó a los botones superiores de su camisa. Al percibir el calor de su pecho y la firmeza de sus músculos debajo, experimenté una intensa oleada de emoción. En ese momento, se unieron al fin nuestros besos. Al principio, hubo un leve contacto, pero pronto los dos empezamos a expresar todas las emociones guardadas que habíamos mantenido ocultas detrás de esa fachada tan firme. Su manera de besar era sumamente apasionada, lo cual me llevó a entregarme por completo a ese beso, cautivada por su irresistible atracción. La pasión aumentó rápidamente durante un apasionado y profundo intercambio de besos. Mientras nuestras respiraciones se entrelazaban, los segundos se alargaban como si fueran minutos. Así que, como si a los dos nos viniera a la mente algo al mismo tiempo, nos distanciamos un poco. El sonido de la lluvia afuera era más intenso que nunca. Las palabras resultaban casi ineficaces. En el momento en que nuestros ojos se encontraron, me percaté de que mi atuendo se había deslizado ligeramente. Lo tomé y lo lancé directamente al asiento delantero. Durante un episodio de pánico, mi corazón continuaba latiendo con intensidad en mi pecho. Resultaba increíble lo veloz con que todo sucedía, desde la reciente elección tomada hasta la situación actual en la que me hallaba. A pesar del frío, el contacto de la lluvia en mi piel resultaba refrescante de una forma peculiar, incrementando la emoción que fluía por mis venas. No podía articular palabra debido a mi gran agitación. Dirigíme rápidamente hacia el asiento trasero de la camioneta todoterreno, observando de reojo que lucía más amplio, quizás más acogedor. Ricardo continuó detrás de mí en silencio. Al llegar al asiento trasero, me rodeó la cintura con uno de sus brazos y me atrajo hacia él. El intenso calor que emanaba de su cuerpo y su inconfundible fragancia lograron despejar por completo mi mente de cualquier otro pensamiento. Al volver a juntarse nuestros labios, la lluvia afuera resonaba como una banda sonora de fondo. Sentía como mi corazón golpeaba con intensidad en mis oídos mientras la tormenta interna me conducía hacia un nuevo mundo. Solo podía imaginar cómo cada instante de este preciso momento quedaría grabado en mi memoria por un largo periodo de tiempo. Bajo la débil iluminación del automóvil, observé el techo y distinguí a Ricardo inclinado hacia mí. Cuando acaricié su cabello, algo se encendió en mi interior. Al no haber ninguna persona en las cercanías, no temía que algún sonido se escapara. Era capaz de percibirlo, lo que experimentaba era tan profundo y tan increíblemente placentero. Ricardo seguía sin descansar, siempre mostraba energía y de vez en cuando me observaba con cariño y expresaba: «Tienes una belleza única». La sensación de irrealidad ya estaba presente, como si estuviera prisionera en un sueño. Me sorprendía su imponente constitución y su peso era increíblemente palpable. Un auténtico hombre. Al intentar hacer una broma tartamudeando, mi voz temblaba al decirle: «Todavía eres mi jefe aquí». En ese momento una intensa sensación recorrió mis piernas al escuchar su respuesta: «Tendrás que pasar 4 horas más atrapada aquí con tu jefe». Ante tal visión, mis ojos se abrieron completamente y la anticipación de lo que sucedería a continuación me llenó de emoción, anhelando que esta noche se prolongara eternamente. De repente, una fatiga extrema me invadió y apenas podía mantener mis ojos despiertos. La lluvia seguía cayendo afuera sin descanso, golpeando con fuerza como si no quisiera detenerse. En la suave luz que iluminaba el interior del automóvil, nuestras respiraciones seguían mezclándose mientras Ricardo se aproximaba en silencio, apretando su mano con seguridad en mi cintura. Su mirada, serena pero llena de pasión, me calmaba y, al mismo tiempo, aceleraba los latidos de mi corazón. Susurró con tanta suavidad y confianza en sí misma que me tomó por sorpresa y me hizo latir el corazón más rápido. «Estoy familiarizada con Marcos, tu pareja. En tus ojos puedo notar que no te sientes satisfecho, pero a partir de hoy no extrañarás nada». En ese momento, una sutil sonrisa apareció en su rostro, provocando un remolino de sentimientos inefables dentro de mí. En ese instante, experimenté como si estuviera en un sueño, sin noción del tiempo ni de la hora exacta. Nos encontrábamos dentro de este vehículo, la lluvia persistía afuera y la asistencia se hallaba distante. Al percatarme del tono decidido en las palabras de Ricardo, confirmé que no habría una solución fácil para salir de esta situación. Expresó con la mirada fija en mí: «Al parecer.
Permaneceremos juntos por varias horas adicionales y parece ser necesario extender nuestra estadía en la ciudad a la que nos dirigimos por al menos un día más. Mostraba esa sonrisa tan peculiar en su rostro al pronunciar esas palabras. Descansé la cabeza en el respaldo, exhalando un suspiro fatigado. Pensé en voz baja que la noche parecía interminable, mientras experimentaba una mezcla de emociones intensas en mi ser. Era consciente de que todo cambiaría después de esa noche. Sabía que las cosas ya no serían como antes. Estoy ansioso por compartirles lo que sucede una vez que lleguemos a la ciudad y nos hayamos instalado para la reunión de negocios. En nuestra próxima aventura exploraremos situaciones aún más extravagantes. Si han llegado hasta este punto, es evidente que esta narración los mantiene atrapados. No se pueden perder lo que sucederá a continuación. Presionen el botón de seguir, habiliten las notificaciones y compartan sus impresiones acerca de esta historia. Estoy ansioso por conocer lo que piensan. Era un atardecer común, similar a muchos otros. A las 5:20, mientras el reloj indicaba la hora, me encontraba en la cocina horneando un pastel que no tenía intención de probar. No preparaba alimentos para nadie. Esa noche, mi esposo se había ido a ver a unos amigos en el pueblo y no regresaría hasta el día siguiente. Todo estaba tranquilo en la casa. Quizás un tanto calmada en exceso. Con el delantal puesto rápidamente y el cabello sujetado descuidadamente, combinaba los elementos en completo silencio, evitando cualquier distracción. O, en realidad, tratando de conectarnos con la idea de que, en estos días, tenía la mente llena de pensamientos. El horno se encontraba en temperatura, el olor a vainilla se esparcía por la superficie, y me recosté en ella con los brazos cruzados, observando a través de la ventana como aguardando algo indescriptible. En ese momento, se escuchó la campana. Un único ruido breve, como si la persona que lo produjo dudara un poco al hacerlo. Utilicé un trapo de cocina para secarme las manos. Caminé descalza por el pasillo y luego abrí la puerta. Ahí se encontraba Adrián, el hijo de mi pareja. Ya había visitado antes, aunque normalmente no llegaba sin previo aviso. Además, no permanecía por mucho tiempo. Siempre mantuvimos conversaciones respetuosas y amables, casi protocolarias, nunca incómodas, pero tampoco demasiado íntimas. Él disfrutaba de su propia existencia, su propio universo, mientras que yo vivía en mi propio mundo, que se limitaba a esta casa que cada día me resultaba menos familiar. Saludó con una leve sonrisa. ¿Podría indicarme si se encuentra mi papá? Esta mañana fue cuando se marchó. ¿Acaso no tenías conocimiento de eso? No creí que iba a estar. Echó un vistazo rápido al suelo. Sí, me sucedió en otra ocasión. ¿Estás por irte ahora? Antes de pronunciar palabra, consulté sin reflexionar. De repente, su rostro reflejó un cambio al detenerse. Tan solo durante un instante. ¿Te importa si me quedo un rato? Por supuesto que no. Invité a entrar, respondiendo y apartándome para darle paso. No cuestiones el motivo de mis palabras ni el motivo de retenerlo. Tal vez fue la manera en que dirigió su mirada hacia el interior, como si estuviera buscando algo más que a su progenitor. Tal vez fue el deseo callado que tenía de pasar un momento con alguien que no hablara simplemente por rutina. Ingresó con calma, hizo una parada en la cocina. ¿Estás preparando la comida? Un delicioso pastel. No es nada extraordinario. ¿Te apetece tomar una infusión? Claro que sí, agradezco tu amabilidad. Una sonrisa se dibujó en su rostro, y fue ese gesto, tan único en comparación con las sonrisas previas, el que señaló el inicio real de esa tarde. Mientras el agua empezaba a calentarse, él tomó asiento en una silla cerca de la ventana. Había dejado de usar la chaqueta y mostraba esa actitud típica de quienes dudan sobre cuánto tiempo pueden permanecer. Sin embargo, no me apuraba ni sentía temor. Tan solo una leve sensación en el pecho, una corazonada cuya naturaleza desconocía si era positiva o amenazante, pero que me mantenía alerta de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Observó el horno y comentó que el lugar tenía un aroma agradable. Me hace recordar a los días de invierno en los que mi mamá solía hornear pasteles. ¿Te gustaría uno cuando esté disponible? Con una expresión que combinaba una sonrisa y un desafío amable, preguntó si podía hacerlo. Por supuesto que tienes la capacidad para hacerlo. Guardamos silencio por un instante. El agua estaba en ebullición, el vapor ascendía con calma,
y la tarde se iba desvaneciendo gradualmente en tonalidades doradas. De repente, su mirada se posó en mí sin que yo me lo esperara. No un simple vistazo, ni ocasional. Una mirada fija, frontal, como si algo en su interior me estuviera viendo por vez inicial. No supe dónde poner mis manos. Expresó que nunca antes había estado a solas en ese lugar contigo. Siempre estás acompañado por tu papá. Claro que sí, aunque hoy tenía ganas de venir de todas formas. Me quedé sin palabras y él no aguardó mi contestación. Al recibir mi atención, agarró la taza. Al realizarlo, sus dedos rozaron los míos por un instante accidental. En el instante siguiente, algo en mi interior se activó con solo un breve momento. No se trató de un temblor causado por el miedo, ni de un sentimiento vedado. Eso era distinto. Una leve corriente eléctrica, una sensación de tibieza bajo la piel, una alerta delicada que advierte que este instante es distinto a los demás. Regresé a mi posición al lado de la encimera. Observaba atentamente, no de manera descarada, sino con interés, como si quisiera indagar más allá de lo obvio. En ese momento, experimenté una emoción completamente nueva al estar cerca de él. No me sentía como anfitriona ni como la mujer mayor que le ofrece una taza de té, sino como alguien que, por vez primera, se dejaba llevar por miradas sinceras. No pude discernir si eso me generaba miedo o si me resultaba sumamente atractivo. El atardecer continuaba progresando, y a medida que pasaba el tiempo, la luminosidad natural disminuía. Dentro de la cocina, el ambiente se mantenía en un estado que no era precisamente de confort, pero tampoco de malestar. Eso tenía un significado adicional, una forma de silencio distinta. Un lugar de sentimientos que se revelaba sin ser solicitado. ¿Qué tal es tu relación con mi padre en estos días? Adrián me cuestionó mientras deslizaba su dedo por el borde de la taza, evitando mi mirada directa. Me sorprendió la pregunta inesperada. Contesté de inmediato, sin dudarlo. Sin embargo, la palabra quedó suspendida en el ambiente, como si él tuviera la certeza de su falta de veracidad. Alzó la mirada y mantuvo contacto visual conmigo. Disculpa, no fue mi intención causarte molestias. Expresé con una calma inesperada que no me molestabas. A veces percibo cierta melancolía en ti, a pesar de que la disimulas hábilmente. Permanecí inmóvil, agarrada al borde de la mesa, como si buscara algo tangible que me mantuviera conectada con la realidad. No estaban señalando ni juzgando con sus expresiones. Eran comentarios honestos y claros. Y eso me desconcertó por completo. ¿Siempre has tenido esa capacidad de observación? Con una sonrisa leve, le cuestioné. Solamente cuando algo me preocupa, contestó, sin desviar la mirada. En ese instante, aquello pareció estar mucho más próximo de lo que mi raciocinio me permitiría aceptar. Volteé de nuevo hacia el horno. El pastel ya había adquirido un tono dorado. Con delicadeza lo retiré, sintiendo el calor recorrer mis brazos y el aroma llenar el ambiente. Adrián se puso de pie de la silla, se aproximó. Muy cerca, comentó en voz baja mientras estaba de pie a mis espaldas, el aroma le recordaba la casa de su abuela. Estaba a punto de susurrarme al oído. Su aliento suave era perceptible, su presencia sólida se hacía notar, y su energía parecía estar controlada. ¿Te incomoda mi presencia en este lugar? Incorporó sin hacer contacto físico conmigo. Expresé en voz baja, no, sin embargo, me resulta confuso. ¿Cuál es la razón? No estoy acostumbrada a que alguien me observe de esa manera. La calma que vino después no generó tensión. Resultó ser un relato profundo, sencillo y auténtico. En ese momento, percibí claramente que algo en mi interior se partía en dos direcciones distintas. La que conducía hacia las responsabilidades y la que conducía hacia las emociones. En esa ocasión, me encontraba indeciso sobre cuál camino tomar. ¿En qué puedo ser de utilidad? Extendió la mano en dirección al plato, consultando. Sin meditarlo, expresé que podía quedarse. Al tocarnos las manos, no retrocedimos, y comprendí que el límite que me preocupaba ya no estaba frente a nosotros, sino que lo habíamos dejado atrás. Tomamos asiento para degustar el pastel, cara a cara, con las rodillas casi tocándose sin intención, y con las cucharas como única forma de entretenimiento. Cada vez que conversábamos, sus ojos se encontraban con los míos, y me sorprendí respondiendo a su mirada, sin temor,
experimentando una combinación de nervios y tranquilidad que resultaba complicada de describir. Me cuestionó acerca de aspectos personales, mi ocupación, mis lecturas y mis pasatiempos cuando estaba en soledad. Contesté sin tapujos, sin ornamentos. En cierto momento, también comencé a interrogarle, pero no por mera cortesía. Me interesaba conocer más sobre él, sus pensamientos y emociones cuando estaba solo. A medida que conversábamos más, la edad parecía disminuir, al igual que las etiquetas y la distancia que los lazos imponen. El niño no era el hijo de mi esposo, sino Adrián, y ante él, dejé de ser únicamente la esposa de su padre. Se trataba de alguien que capturaba su interés, que le movía algo por dentro, que le generaba emociones. Así que, sin comprender del todo la razón, me puse de pie de la silla. Decidí buscar agua, aunque en verdad requería desplazarme y tomar aire, y asimismo se puso de pie. Permanecimos a 1 metro de separación, observándonos fijamente, sin motivo alguno. En ese instante, experimenté esa sensación única cuando el cuerpo reacciona antes que la mente, cuando el clima se transforma, cuando solo existe el presente. Adrián avanzó un paso, sin apuro, sin descoordinación. Se plantó delante de mí y sus manos, que anteriormente solo habían acariciado platos, ahora se encontraban próximas a mis caderas, sin llegar a tocarme, aguardando. ¿Te encuentras bien?, inquirió en voz baja. Claro, murmuré. Me encuentro en un estado de ánimo completamente nuevo. Igualmente, aquella declaración, pronunciada con naturalidad, resultó ser el factor desencadenante de los acontecimientos posteriores. No hubo gestos visibles, pero sí una introspección emocional que me removió por dentro. Ya había sido atravesado. Adrián permanecía frente a mí, en silencio, observador, sin moverse. A pesar de ello, su cuerpo comunicaba en todo momento. No era necesario un gesto obvio, ni una palabra categórica. No hacía falta un escenario para lo que ocurría entre nosotros. Flotaba en el ambiente, en la manera en que me observaba, en mi respiración más pausada y profunda, como si anhelara atesorar ese instante en mi corazón eternamente. No éramos extraños, ni recién conocidos. Éramos diferentes, dos seres que, a lo largo de los años, se habían pasado por alto sin darse cuenta de cuánto se apreciaban mutuamente. La música brillaba por su ausencia, no había ningún elemento dramático de fondo, solo resonaban nuestros silencios, el eco de las palabras no pronunciadas que, sin embargo, se percibían claramente. ¿Estás completamente segura?, inquirió en voz baja, casi susurrando. Me quedé sin palabras para contestar. Simplemente asentí con la cabeza, y al final fueron mis manos las que respondieron. Puse las flores en su pecho, en el lugar donde podía sentir las pulsaciones de su corazón, como si estuviera consciente de que ese instante no era un equívoco ni un impulso. Surge como resultado de miradas ignoradas, gestos reprimidos y emociones aplazadas por un largo periodo. Con suavidad, él me agarró. No se evidenció torpeza ni apuro, ni se percibió ninguna responsabilidad, solo cariño y una emoción reprimida que, finalmente, encontraba libertad para expresarse. Nos abrazamos intensamente, de manera sincera, ese tipo de abrazo que surge de forma espontánea, cuando el cuerpo simplemente se deja llevar. Nos sentamos cerca, compartiendo el silencio como dos personas que necesitaban compañía sin palabras, como si me protegiera con algo más que sus brazos, transmitiéndome sin palabras que estaba protegida. No fue una acción, sino un pacto. Hubo un momento de silencio profundo, cargado de emociones no dichas, como si hubieran aguardado ese momento durante un periodo más extenso del que estábamos dispuestos a aceptar. Un beso pausado, en silencio, lleno de todo lo inexplicable. Luego, se sumaron más, uno tras otro, hasta que la distancia entre nosotros se esfumó. No es necesario detallar lo que ocurrió a continuación, ya que no es necesario. Lo relevante no radicó en el acto en sí, sino en lo que nos brindamos el uno al otro. No estaba en busca de un cuerpo, sino de un lugar seguro. Él no llegó para dominar, sino para permanecer, aunque solo fuera por ese momento único, donde nadie había permanecido previamente. En mi realidad, transcurrieron las horas de forma anónima. Tomamos asiento en el suelo, cerca de la pared, disfrutamos de más té juntos y nos divertimos susurrando sobre nuestras propias incertidumbres. En medio de la agradable quietud, él tomó mi mano con naturalidad, como si fuera algo habitual. No mencionábamos nuestro pasado ni discutíamos sobre el futuro, ya que no era relevante para nosotros. En ocasiones,
Lo relevante no es lo que vendrá, sino experimentar ese instante preciso con plena conciencia sensorial. Y lo logramos nosotros. Al ponerse de pie para marcharse, la oscuridad ya había caído. En la penumbra de la cocina, ya no requería de luz artificial. Dentro de mí, algo se había encendido y esa chispa no podía ser apagada con un simple botón. Nos encontramos en la entrada. No se hicieron compromisos, solo se escuchó un murmullo. Agradezco que me hayas permitido mirarte de esta manera. Sin contestar, simplemente le dediqué una sonrisa y cerré la puerta suavemente. Sin embargo, en el interior, todo se encontraba diferente. Tenía plena conciencia de ello, ya que jamás experimenté tanta vitalidad como la que experimenté en esa cocina, junto a él. Tras la partida de Adrián, la tranquilidad regresó al hogar, aunque el silencio ya no era igual. Era distinto, con una mayor densidad y calidez, como si el ambiente percibiera la relevancia de lo ocurrido y retuviera la resonancia de lo que no se expresaba. Permanecí de pie por un momento, recargada en la mesa, contemplando la taza de té a medio beber, la silla sin ocupar, los restos del pastel que nadie se molestó en recoger, y experimenté un torrente de sentimientos que no lograba identificar, sin señalar con el dedo ni cuestionar, algo que se asemeja más a la convicción de que experimenté algo auténtico, algo que, aunque innombrable, me pertenecía. La cocina, donde se desarrollaban rutinas cotidianas y pensamientos recurrentes, ahora había presenciado un instante genuino que despertó partes de mi ser que creía inactivas, sin haberlo planeado. Al regresar a mi cuarto, me deshice del delantal, dejé mi cabello suelto, me contemplé en el espejo y, aunque seguía siendo yo, me sentía más auténtica, no por lo sucedido con Adrián, sino por su forma de mirarme, de escucharme, de hacerme sentir que aún era notada, anhelada, seleccionada. Pasaron jornadas sin encontrarnos, sin intercambiar mensajes ni llamadas. Cuando una narración es realmente personal, no es necesario, ya que se puede experimentar en silencio, recordar sin resentimiento y conservar como un recuerdo especial en el libro de nuestra existencia. Él optó por no mencionar el asunto nuevamente, al igual que yo. Sin embargo, al encontrarnos más tarde, nuestras miradas comunicaban más que cualquier charla, respeto, recuerdo, conexión, y también una gratitud callada, que solo comprenden aquellos que han experimentado algo genuino. A pesar de que solo haya sido una tarde, no lamento lo sucedido, ya que en esa cocina, en ese momento, recuperé mi esencia al respirar profundamente. No se trató de una pasión desenfrenada ni de un romance de película, fue algo más genuino, una reconexión conmigo misma, con mi ser, con mis anhelos y con mi autoestima. En ocasiones, los instantes significativos no alzan la voz, sino que susurran y perduran en nuestro interior, como una melodía tenue que nunca cesa de sonar. Adrián apareció de repente, sin previo aviso, y sin darse cuenta, me despertó, no con la intención de transformar mi existencia, sino para hacerme consciente de que seguía viva. Y con eso bastó ampliamente. En ocasiones, la existencia nos regala no una narrativa entera, sino únicamente un pedazo, una secuencia, un momento que, a pesar de su brevedad, modifica nuestro ser de manera permanente, no por lo acontecido, sino por lo descubierto. En ocasiones, la persona menos esperada aparece de repente, encontrándote en el momento preciso en que más necesitabas su presencia. ¿Has experimentado alguna vez que alguien te observó de repente, en un momento inesperado, un instante que no esperabas, pero que te llevó a reconectar contigo mismo? Este espacio está dirigido a aquellos que atesoran recuerdos delicados, que aprecian los momentos de silencio significativos y los encuentros que fluyen sin necesidad de palabras. Si alguna vez te viste transformado por una sola mirada, no dudes en suscribirte. No olvides activar la campanita para continuar explorando relatos que llegan al corazón. Si lo deseas, puedes compartir tu vivencia en la sección de comentarios. En este espacio, cada sentimiento encuentra su propio rincón.